Plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, agradezco a todos los que nos sintonizan a través de Núcleo Comunicación del Sureste y a quienes nos ven a través de NCS Campeche por Facebook Live. Este es su programa Observatorio, yo soy Daimes Morales y voy a presentar a los integrantes del panel, a la licenciada Eliana Gómez. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Daimes, buenos días a la mesa y a quien nos hace el favor de escucharnos el día de hoy. A don Carlos Valladares, muy buenos días. Buenos días, Observatorio, Daimes, la mesa. Esperemos que pronto pues se pueda unir el licenciado Homero Bojor, que le doy la bienvenida. Como es costumbre, es que sí, por cuestiones de movilidad luego estamos muy lejos del lugar donde se lleva la transmisión en vivo del programa Observatorio, pero en breve ya lo tendremos aquí. Comenzamos con los temas del día para que pues demos agilidad. El viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud anunció a través de su director general, doctor Tedros Adhanom, el final de la emergencia de salud mundial por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el organismo de las Naciones Unidas recordó la fatalidad de esta enfermedad que dejó al menos 20 millones de muertos, por lo que se deberá seguir vigilando y observando las medidas preventivas. En México, parece inminente que el gobierno federal anunciará el martes una declaración similar sobre la emergencia sanitaria en nuestro país. Así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, estábamos esperando esa declaración y el martes, que vamos a informar sobre salud, se va a emitir un comunicado al respecto. El martes se declararía, este día vamos a que los médicos expongan. Antes nos vamos a reunir el lunes y tenemos reunión a las 6 de la tarde con el sector salud y van a tomar una decisión y a informar el martes. Así lo indicó el mandatario. México fue uno de los países, o ha sido, más golpeados a nivel mundial por la pandemia, con 333,000 muertes contabilizadas en las cifras oficiales. Sin embargo, las estimaciones sobre el número de personas que fallecieron por el coronavirus indican que esta cifra podría al menos ser el doble, con estimaciones por el exceso de mortalidad de más de 626,000 fallecimientos. Algo terrible, ¿no? Y todavía pues son cifras oficiales, pero pues, se prevé o se tiene en registro que podrían ser más, incluso más del doble. Licenciada, pues opinión acerca de este anuncio. Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud pues emite esta declaratoria que levanta esa emergencia sanitaria que tuvimos tan fuerte y que fue un golpe mundial, ¿no? Un golpe para la humanidad, que nos hizo mirar muchas deficiencias que teníamos, no solamente como seres humanos, sino también como instituciones, tanto instituciones de salud como instituciones de mucho tipo que tenían que organizarse, también instituciones gubernamentales que tenían que organizarse y coadyuvarse para poder enfrentar este tipo de emergencias sanitarias. Como bien sabemos, bueno, hemos visto las declaraciones, el que hubieran levantado esta emergencia sanitaria tiene que ver con dos puntos fundamentales. Uno, que se considere cómo va el contagio, la cantidad de contagio, y dos, la gente que está en los hospitales. Entonces, ante estas dos premisas que se han valorado, pues obviamente la Organización Mundial de la Salud ha emitido ya este comunicado donde se levanta esa emergencia sanitaria, ya que supuestamente se ha pues brincado esa parte que era tan peligroso y tan poco pues tan poco eficiente, ¿no? Eso nos deja lecciones muy duras a nosotros, nos deja lecciones muy duras como país. Primero hay que decirlo, tuvimos muchas deficiencias para enfrentar esta emergencia sanitaria. Claro, veníamos de un cambios, primero de la administración que quería hacer cambios muy estructurales en el sistema de salud. Entonces, pues al no estar bien posicionados los nuevos proyectos de salud que tenía el gobierno, pues fue un desastre enfrentar esta emergencia.
Tan no fue tan bueno esa estructura de salud que ya la semana pasada hablamos cómo ya desapareció el INSABI, ¿no? Que fue el que se creó para sustituir al Seguro Popular. Y no es que fuera maravilloso, por supuesto que no, tenía muchísimas deficiencias, pero por lo menos ya iba caminando. En cambio, al sustituirlo por el INSABI, pues obviamente es una nueva estructura, unas nuevas indicaciones, nuevas fórmulas y lineamientos que necesitan de manera administrativa meterse dentro de la estructura y que, bueno, como vimos, pues no dio resultado. Desgraciadamente, a lo mejor no hay hubiera, pero lo que sí pasó fue que al estar la pandemia, ¿no? Presentándose, pues nos dimos cuenta que no teníamos cómo enfrentar esa realidad. Y sufrimos muchísimo. Porque fue un problema no solamente de atención de salud, la compra de medicamentos. ¿Qué todavía sigue? Que todavía sigue. Bueno, donde sí se actuó bien, hay que decirlo. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, ya hace rato que estoy acá. Buenos días, maestra Melinda. Nos tomen en cuenta, maestra, porque ni a usted ni a mí. Ya llegó Mero. Sí. Ya mero. No, en lo que sí funcionó, me parece, fue en que se metieron a aportar recursos para la cuestión de las vacunas, ¿no? Por eso México, uno de los primeros países que estuvo en América, bueno, obviamente Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero México en América fue uno de los América Latina. de los que tuvo acceso a las vacunas en un de los países que las tuvo más pronto. Pero allá en ese aspecto sí la hicimos, ¿no? En otros aspectos fallamos, por ejemplo, una resistencia terrible, ¿no? A que se use el cubrebocas cuando en todo el mundo te decían hay que usar el cubrebocas, ¿no? Y otras exageraciones, porque esta sí fue una... Sí, maestra. Un proceso de aprendizaje. Seguían haciendo los eventos masivos. Sí. Había muchos eventos masivos. Esta fue una historia de dolor, terror y muerte, ¿no? Así es. Así en eso, porque... Pero también hubieron ridiculeces. Como en todo, porque Sí, fue claro. de aprendizaje, Carlos. Recuerda cuando cerraron el malecón del Asta Bandera al Pedro Sánchez Claro, Baranda? porque no sabíamos ni qué hacer, porque no sabíamos. Sí, era así. Cerraron el malecón del Asta Bandera al monumento a Pedro Sáenz. ¡Wow! Y eso iba a ayudarnos a combatir la pandemia. De noche, ¿no? La ley seca. Pero era para evitar la movilidad, La ¿no? ley Que la seca, gente salía cuando no mucho saben- a dar su vuelta. La ley seca cuando no saben que el alcohol Mata todo. purifica Sí. la sangre. Sí, en un momento... ¿no? Ideas Es ridículas, que es absurdas. cierto lo que dice Carlos, muchos absurdos que aprovecharon mucha gente para hacer mucho dinero, ¿no? También. Por ejemplo, eso que los tapetes, que porque si no ahí se te pegaba el virus y cuidado, ¿no? Claro. Claro. Y pues obviamente pues todos con el terror encima y viendo que tus vecinos o conocidos estaban falleciendo, pues cómo no vas a hacerle caso a todas las mentiras que te decían, ¿no? Yo recuerdo también que te decían que con el cubrebocas no es suficiente. Sí. Y ahí ibas a comprar tu careta también porque te decían también en todos lados y los que supuestamente, entre comillas, eran a los que debíamos hacerles caso, que como eso era aerosol, pues se te podía meter por la parte de arriba de la careta o por la parte de abajo. Y, Pero ya, también ya hasta direccional claro. marcaba el virus, ¿no? Pero también hubo otras formas, Terrible, también hubo terrible. otras formas de hacer dinero, mucho Claro, dinero, bastantes formas. aprovechando el COVID, como fue el caso de estar vigilando muy de cerca y acuciosamente a los comercios establecidos legalmente con licencia para venta de licor, para que le dieran auge a los clandestinos Sí. desde arriba. Sí, claro, ahorita Desde arriba se sabe que hasta el camión de bomberos metía cartones de cerveza a Coven, clandestinamente. no, y ahorita ahorita por ejemplo hasta de cotorreo decimos algunas cosas, ¿no? Pero en Pues realidad sí. nos tenían aterrorizados, ¿no? Ujú. Y ahí se desnudó todas las deficiencias que habían en el sector salud, que es cierto, no viene de este gobierno. Claro. Este gobierno experimentó con el INSABI y le fue muy mal y no se ha mejorado mucho el sistema de salud, aunque digan lo contrario. Insisto, como dije la semana pasada, basta con irse a parar acá a las puertas del es. Seguro Social y te van a decir toda la gente que sale que su paciente que
que no ha sido atendido, que no hay medicamentos, que no hay... Que debe estar en una cama y lo tienen sentado ya tiene una semana ya en un cuartito porque no hay camas para atenderlo. Entonces, todas esas deficiencias del sector salud, pues obviamente empeoraron la situación, ¿no? Y luego, como siempre ha ocurrido en México, los funcionarios tratando de ocultar lo inocultable, ¿no? Y aquí vimos muchas historias de terror de gente que llegaba a la puerta del hospital y ahí quedó, ahí se murió. Sí. Terrible. Se murió y el otro, y muchos terrores, porque también te decían, si te internan, ya no sales, ¿no? Sí. Y te dejaban así frío y con una preocupación, o sea, hasta ahorita se sigue viviendo mucha gente afectada psicológicamente. Por supuesto, como Mucha consecuencia gente de todo. en la ruina económica, porque también hay que decirlo, quienes se enfermaron y salvaron a sus familiares, unos con esa suerte, otros con no. Pues es que tenías que ir a la clínica y de entrada tenías que dejar un voucher abierto de 500 de entrada. Sí. Eso imagínate. De ese tamaño. ¿Y cuántas personas, conocidos, familiares, desaparecieron, ¿no? Murieron? Sí. Entonces todo eso, y lo aprovecharon perfectamente. Ahorita lo podemos contar porque ya empiezas a ver las cosas y dices, bueno, nos engañaron con los tapetitos, nos engañaron que hasta direccionales tenían los Pero virus. es que fue Nos un engañaron proceso. con la pandemia. Pero es que fue un proceso. Claro. No nos engañaron con la pandemia, Carlos. Allí Hasta están ahorita los no se muertos, sabe. allí están. No, yo no niego Nos eso. engañaron con los números. No niego eso. Seguramente hay más. Por supuesto. Por supuesto que no es por ahí mi punto de vista. Y Mi entonces, punto de vista es que es parte de la agenda globalista. Ese virus hasta hoy, hecho en un laboratorio, no se sabe quién lo soltó. bueno, pero No estaba queda ahí. claro. Ah, claro, ahí estaba, y vino a matar. Y nos no hizo 300,000, muchísimo como daño. dijo No, Daimes. muchísimo Ah, más. 600, 900,000. Sí, maestra. Maestra. Es parte de una agenda globalista. Dejen hablar a la maestra, por favor. Bueno, lo que yo quiero decirles es que verdaderamente vivimos una situación de terror en esta ciudad, en este país, en el mundo entero. Era una de angustia, miedo. No estábamos preparados para enfrentar a este gran problema. Los medios de comunicación pues nos daban la información de cómo se estaba desarrollando en el mundo entero. Y aquí en nuestra ciudad fue verdaderamente angustioso. Oías el paso de las ambulancias, pasabas por las instituciones de salud y estaban las carrozas amontonadas, 1, 2, 3. Eso, Silencio sepulcral en las calles. Sí. Yo En nunca lo solo había 17 días encerraron a la humanidad. Eso también fue parte de un experimento como el que hizo hace muchos años Orson Welles. Yo ¿Recuerdan recuerdo cuando transmitiendo en la radio dijo que nos estaban invadiendo los marcianos y la psicosis que se armó? Pues esto también fue Pues parte ya no, de un, pues no de un vamos a experimento tardar, pues no vamos a de tardar. los globalistas para ver vamos cómo a tardar. controlan y manipulan a la humanidad. Y De ver repente en sirvió, cuánto tiempo. Carlos, como para que la naturaleza pudiera recuperarse un poco, ¿eh? Bueno, y dicen los tuviera que un están respiro. bien de la agenda ambientalista. Y Bueno, ahora pues que ya parte de- levantaron es parte pues qué bueno de Pues algo. esto no es cotorreo, dentro de unos 10 años vamos a ver que ya zombies, levantaron la muchos zombies, pandemia, porque la drogadicción esa droga? está terrible. no ¿no? sabemos En California de ya se dónde ven los zombies. De la maestra. si son de Con los fentanilo. murciélagos. Se hablaba de los murciélagos, transmisiones por los murciélagos, otros del pescado, del famoso pescado infectado del mercado ese donde se vendían animales vivos. Se hablaba de la fuga de laboratorio. No se arrojó una respuesta que nos pudiera convencer. Y luego, aunado a la crisis tan terrible que estábamos viviendo, empezaron los problemas políticos, porque el Ministerio de China, acuérdense ustedes cómo acusaba a los Estados Unidos de estarles haciendo mala propaganda o de exagerar la situación de que es una fuga de laboratorio. Y aquel nuestro amigo el presidente Trump, que no se quedaba callado, empezaron a manejar también Que que no se queda. posiblemente fuera un arma biológica, y todo esto y en ausencia de una vacuna. Verdaderamente que esta fue una crisis humanitaria de proporciones Provocada, devastadoras, intencionada, un desastre artificiada. económico, que hasta este momento no se ha podido salir adelante. Y qué bueno que se valora lo que se hace a nivel internacional, porque
aquí todavía la vacuna patria va para largo. Va largo. Lamentablemente para Campeche se llevó HQ. Lo que sí, pero lo bueno es que nos dejó a valorar. nuestro licenciado Castilla, con mucho cariño le mandamos saludo, que sufrió muchísimo. ¿Te acuerdas cómo se la pasó el licenciado Castilla? Que por poco se va. Sí. Nuestro amigo Erasmo Redondo. Pasa el tiempo, Mucha gente sigue pasando el conocía tiempo. Familias que tenemos que valorar y darle un aplauso de pie a todos los doctores, a los campechanos y a los de otras entidades de diferentes instituciones que trabajaron en la primera línea, en la segunda línea, en la tercera línea, a costa de su riesgo personal. Un reconocimiento para todos ellos. Médicos campechanos, aplausos de pie se les tiene pues que dar. Es que cuando eso no estaban los cubanos aquí. Así es. Y gratitud por siempre, porque se hablaba de que los médicos cubanos no querían salir. Cuando estaba en la peor crisis, no había. Hay gente que le prometieron, médicos, enfermeras que les prometieron plazas. Sí. Se la rifaban. Hubo muchos muertos de médicos. Lo único que se rifaron en la ruleta rusa, a ver quién se moría primero. Y eso que dice Carlos es muy cierto. A mí me tocó, nosotros seguíamos trabajando con todo y la pandemia, y me tocó ir a un súper de esos pequeños, ¿no? Que son de inversionistas yucatecos. Habían 2, 3 empleados que iban permanentemente, y recuerdo que uno de ellos, por lo que podemos contar afortunadamente, uno de ellos salía a gritar en medio de la calle allá en Montecristo: ¿hay alguien ahí? Sí. Sí. Vamos a un corte y regresamos, seguimos con los comentarios aquí en el observatorio. Todo lo que es noticia se mira desde el observatorio. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Gracias a su programa Observatorio. Agradezco a las personas que nos están escuchando a través de NSS y también a quienes nos ven en vivo a través de NSS Campeche. Estábamos platicando acerca de los estragos, pero también de los beneficios que nos dejó la pandemia. Indudablemente las costumbres de limpieza y el lavado de manos, los hábitos de limpieza, pero también el cuidarse, el cuidar tu cuerpo, no solamente en lo que comes, sino también por dentro y por fuera, hacer ejercicio, pero sobre todo salud mental, ¿no? Creo que ese fue uno de los problemas que quedó de manifiesto y que también las personas empezamos a ver que es necesario atender nuestra salud mental. Mucho tiempo la dejamos a un lado, ¿no? El hecho de la ansiedad, de la depresión, o minimizamos esa situación. Ocúpate, ¿no? ¿Por qué estás triste? Ves, buscas algo, pero no nos dimos cuenta que realmente no siempre es así. Estuvimos encerrados un montón y cuando habías lavado las bolsas en el supermercado, ¿no? Y el tendedero de tu casa era un tendedero de bolsas de supermercado, tus palanganas con las frutas y verduras y todo lo que comprabas afuera tenías lavado, ¿no? Allá afuera, y prácticamente te encuerabas allá en la entrada de tu casa para que no ahí te bañabas, ¿sí? Exacto. Y hubo unas escenas al principio de que veíamos a la gente cómo la agarraban a manguerazos antes de entrar a su casa, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Pues, cosas que nos dejó enseñanzas. Sí. Nos dejó, por supuesto que dejó afectaciones, porque hay muchas afectaciones psicológicas, psiquiátricas y otras pues que tienen que ver con lo que han dicho los médicos, lo que saben, con el COVID largo, ¿no? Que son las secuelas, ¿no? Secuelas que todavía viven muchos, ¿no? Sí. Que viven muchos y a mucha gente le ha dado 3, 4 veces, 5 veces. Ya ni sabemos, después de la vacuna y después de todo. Ya le dio 3 veces. Y pues lo que hay que seguir cuidando, creo que nos olvidamos muy rápido, es el medio ambiente, ¿no? Porque todo lo que se recuperó parece que ya lo echamos otra vez a la basura. Y lo vemos acá en Campeche, ¿no? Siguen quemando y quemando y quemando. Tenemos unos calorones y vas... Y talando, y se cae un árbol y no reforesta. Y no solamente quemando. El tema de las abejas,
¿Tú qué sabes a la de eso, entrada de Carlos? Castamay y a la Parece salida que es de para el área de Castamay Copelchen. Sí, y los también de Champotón, ¿no? basureros Sí, ese es clandestinos, Agroquímicos. asquerosos. Ya tiene rato que es la A mí me biomasa. Están haciendo la investigación, pero A mí definitivamente me llamó mucho la es atención alguna que un sustancia. funcionario federal dijo que se está muriendo porque las abejas le llaman lo verde y se va a donde están los arbolitos verdes y eso es lo que, donde están fumigados y se mueren. Sí. Sí, o donde está florando y le echan el químico y pues se mueren por eso. Pues eso es lamentable la situación que se vivió, pero Pero también... nadie hace nada, no hay castigo, no se aplica Han la tardado ley. Bueno, ya han tardado demasiado en dar un dictamen, en un fallo, en decir qué fue lo que mató a las Ay, abejas. Homero, si para hacer el diagnóstico del estado se tardaron 1 año, o sea, ten paciencia. Pues sí, Caramba, muy claro, impaciente. eres muy Me impaciente. está ganando las prisas. Bueno, Exacto. pues pasando a otro tema. La semana pasada, otra investigación periodística reveló supuestos hechos de tráfico de influencias en el gobierno federal al entregar 100 millones de pesos en contratos a empresas de amigos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, perdón, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario aseguró que sus hijos no son corruptos, aunque no negó la existencia de los contratos, pero indicó que sus hijos no tienen nada que ver. Paralelamente, otra información de la Organización Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que José Ramón López Beltrán, quien ya antes estuvo involucrado en el llamado caso de la Casa Gris del hijo del presidente en Houston, ahora vive en una residencia de una ejecutiva del periódico La Jornada, el medio de comunicación que más dinero ha recibido del gobierno de AMLO, cerca de 750 millones de pesos. ¿qué tal? Don Carlos Valladares. Me parece más ¿Qué interesante hablar sobre Carlos III. Que no Lo se pones rió en para un nada. predicamento. Sí, me parece más interesante hablar sobre la corona británica, que por cierto, antes de que yo entre al tema, con mucha preocupación le digo al auditorio que no vi ahí a ningún campechano de la nobleza campechana. ¿Sí? Estuve revisando detenidamente las imágenes, las revistas especializadas. Es que les dolió el momento cuando murió la reina Isabel. Sí, las revistas Las especializadas. Te voy a decir por qué no viste a ninguno, hubo puente. Exacto. Pero es la segunda vez La que colonia desairan. campechana del rey. Es la Unido segunda no vez que tuvo presencia. desairan a Carlos III, cuando hace 11 o 12 años se casó. Tampoco fue nadie de la nobleza campechana, ¿no? Pero él vino a saludarla, acuérdate que aquí anduvo. Así es, Sí, estuvo por el centro de Y los justicia de hay las aquí porque mujeres y en te el extienden el parque. brazo y te dicen, mira mi vena, te dice, mira, es azul. Cristo. Sí, Y aquí no había hizo ninguno sus de ellos. pasos de baile el rey. Sí, cómo no. Bueno, Para ojalá y no. los pelen cuando hayan eventos en España. Bien, sobre el particular, pues yo creo que es parte o una pieza más del rompecabezas que gentes como Carlos Loret de Mola, Ciro y otros conductores a menudo le inventan al presidente y a su familia. Hasta ahorita no han podido demostrar nada, pero vienen elecciones, están horadando el camino desde luego, están golpeando con fines profesamente electorales y más que ellos, hasta golpistas. Este entramado de cosas que arman no es ajeno a los reclamos que hace el presidente cuando la semana pasada le manda una carta al presidente Biden donde le dice que además de que tuvieron una reunión con una enviada que hicieron para cuestiones de seguridad nacional, le pedía que dejara de financiar a organismos nacionales, ONGs, desde Estados Unidos, del presupuesto de Estados Unidos, y que son organizaciones abiertamente contrarias a su gobierno. Así que nosotros no podemos soslayar y dejar de lado eso, es parte. Estas acusaciones son parte de ese entramado, como también lo es el hecho de que a menudo acudan a la Suprema Corte, a la que el presidente ya le ha llamado la gran alcahueta de la derecha y de los partidos de la derecha. Entonces, pues nuevamente hacen escándalo, calumnia que algo queda,
cuando no se mancha se tizna, algo así dicen algunos refranes en relación a eso. El que era de imagen de Hitler, Goebbels, decía: una mentira 1000 veces dicha se vuelve verdad. En fin, están orada y orada el camino del gobierno del presidente López Obrador con fines aviesos y, lo peor, con fines golpistas, porque no es ajeno o no es extraño para el auditorio seguramente el tener en la historia de la humanidad, en la historia de los últimos 100 años, pues intentonas con éxito, algunas, otras no, golpistas por parte de estos mismos grupos. Es la misma directriz que viene hacia los pueblos subyugados, los pueblos que vienen del colonialismo, las potencias que en su momento han sido hegemónicas o la que es hegemónica actualmente, siempre se han valido de las gentes que traicionan a su mismo país internamente, de los traidores a la patria, para replicar las políticas que les han dado éxito en el pasado. Ahora con las comunicaciones, con las redes sociales, las cosas son más sabidas en términos más prontos, y la gente está más viva de eso. Aquí a menudo menciono cosas a las que se vinculan con la teoría de la conspiración, que pues cada vez queda más claro que nunca fue teoría de la conspiración. Ahí anda el sobrino o nieto de John F. Kennedy, el nieto de Roberto F. Kennedy, buscando la candidatura demócrata por la presidencia de los Estados Unidos, en donde da cuenta de algunas situaciones que han sucedido en el planeta, en otros países, en su mismo país. Todavía ayer mencionaba que la CIA estuvo a cargo de la ejecución de John F. Kennedy. Y bueno, esas teorías de la conspiración, pues cada vez queda más claro que no son de la conspiración. A Kennedy finalmente lo ejecutan una semana después, eso tiene muchos años que lo sé, una semana después de un discurso en donde dice que Estados Unidos está en riesgo de ser gobernado por gentes que detrás de las sombras quiere mangonear al gobierno. De hecho, quiere imponer su voluntad, y así lo hacen, generando inestabilidad, generando guerras incluso. Y bueno, no me extraña que dentro de todo ese entramaje estén aquí en México horadando, como le dije hace rato, haciendo zapa en contra de un gobierno legal, un gobierno que tuvo la mayoría en el 2018 y que les preocupa que las estadísticas les siguen dando esa posibilidad para seguir gobernando. Quieren un país postrado, quieren un país al servicio de sus intereses, quieren que los recursos naturales de este país sigan siendo explotados por estos países que siempre fueron colonialistas y que han vivido a expensas de los países dependientes. Pues como decía Adam Smith, la riqueza de las naciones, padre de la economía, la riqueza de las naciones solo se explica en el orden del comercio internacional, y pudiéramos hacer una alusión a esto, diciendo que también la pobreza de las naciones solo se explica, a contrario censo, en el orden del comercio internacional. Entonces, si ya desde muchos siglos atrás se sabe que la riqueza proviene de la explotación, la pobreza también se explica por lo mismo, por la explotación. Es cuanto. Sí. Maestra Ermelinda. Bueno, pues este tema tan candente que nos toca comentar hoy, pues trae a colación algunas remembranzas de épocas pasadas, como por ejemplo cuando el presidente López Portillo nombra a su hijo subsecretario de Programación y Presupuesto, y entonces ante las críticas nacionales, pues él sale y dice que es el orgullo de su nepotismo. Igual cuando nombró a su hermana, que le dio algo, creo que relacionado con el cine o con la cultura,
y lo vino la crítica nacional, pues él decía que no se metan porque es su piel, que no la tocaran. Y bueno, pues este hijo incómodo logró pues hacerse de muchos cargos públicos, después fue diplomático, académico, y terminó siendo profesor de una universidad en Inglaterra, y ahí se quedó y ya no sabemos más. Entonces, pues el nepotismo siempre ha sido muy criticado, sumamente criticado, porque es cuando el que está en el poder integra a sus familiares y a uno que otros amigos, sin importarle si tiene la calidad profesional, el conocimiento. Lo que le interesa es pues tener a la familia en la nómina. Ahora bien, estas críticas que se le hace al hijo del presidente, que también se llama, ¿no? También se llama José Ramón, pues caray, se deben a muchos factores. Puede ser uno de los factores, como mencionaba Carlos, vamos a entrar a elecciones que hay que golpear por todas partes, pero también hay muchas situaciones. En una ocasión entrevistan a este joven cuando su papá ya iba a tomar posesión y le preguntan que a qué se va a dedicar, y así todo nervioso dijo que no sabía a qué se iba a dedicar. Y luego, ante las críticas que le hacían, que vivía pues una vida muy placentera, el presidente dice que su esposa es rica. En una mañanera el presidente sale, pues es natural que salga a la defensa de su familia, todos lo hacemos, y entonces el presidente dice, es que su esposa es rica. Pues curiosamente, pues este joven pues se ha visto involucrado en situaciones, se ha visto involucrado en situaciones de las casas en las que vive, la vida que se da. Luego pues no se sabe en realidad en qué trabaja, porque se ausenta como un asesor legal en una empresa dedicada a la construcción, pero en Estados Unidos para trabajar es diferente, tu cédula, de esto, el otro, tu certificación, y él no aparece en esas listas. Y curiosamente las empresas pues están ligadas al gobierno de la República. Entonces, bueno, pues las críticas es un poquito de todo, un poquito de que vienen las elecciones, un poquito de que pues no se le dé un trabajo en forma, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí, pues hay que tener un poquito de cuidado, porque pues está hablando de la pobreza franciscana, de que hay que amarrarnos el cinturón para salir todos adelante. Se está hablando de muchas de estas situaciones, y entonces pues hay que tratar de que la familia, los amigos pongan el ejemplo, que pongan el ejemplo de que verdaderamente hay pobreza franciscana y que no existen dos Méxicos, el México de la pobreza mexicana y el otro México que son los que disfrutan de las mieles del poder. Hasta aquí mi comentario. Sí, licenciado Homero. Bueno, pues hemos visto y leído y todo que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le han podido comprobar nunca nada que tenga que ver con corrupción. Pero bueno, también hay que decir que la gente que le rodea se ha comprobado en muchos casos, no me refiero precisamente a sus hijos, que sí están incurriendo en muchos actos de corrupción, pero el gran problema de este gobierno es que la corrupción la ve enfrente, no la ven en su gobierno. Y todo lo que hay de corrupción, como Segalmex, por ejemplo, con el instituto para devolver al pueblo lo robado, que de empezar a dar reportes semanales, dejó de dar reporte porque resulta que el instituto para devolver al pueblo lo robado, también ahí se robaban las cosas. Y así, si nos ponemos a ver, muy pocos de los que llegaron con el presidente siguen al pie de la letra lo que él dice, pero la mayoría, que pues también ahí no lo podemos culpar porque no es Dios para poder controlar todo, y terminar con las malas mañas de mucha gente que se pegó a la 4T,
Y hemos visto que pues, hay muchos actos que han denunciado por todos lados y que pues simple y sencillamente dicen no somos iguales. Pero en los hechos, en muchas dependencias son iguales. En los hechos, muchos funcionarios que están hoy en día, que no tenían nada, ahorita lo vemos en lujosos vehículos que tanto criticaban, pero que si ganas para comprarlo, pues está bien, ¿no? Tienes derecho. Pero el problema no es ese, el problema es lo que dice la maestra Melinda, ¿no? Que hablan de austeridad franciscana, que hablan de aspiraciones, y entonces ves que están haciendo mucho lo contrario, ¿no? Entonces, ese ahí es el problema. El otro problema es que están, dice y dice, pero no vemos que esos dichos, no vemos que prosperen, no vemos que vayan más allá, y aquí lo vimos, ¿no? Aquí vimos cómo cuando comenzó este gobierno se puso a acusar a todos de todo lo que se fueron, pero uno sigue siendo dirigente nacional del PRI y el otro es embajador en Puerto Rico. En República Dominicana. Ya le estoy dando otro país. Sí. Entonces, pues no vemos claro. Y es ahí donde veo el problema, porque una de las banderas de este gobierno es el combate a la corrupción. Y en este gobierno hay mucha corrupción. No la cabeza, pero sí quienes colaboran, están en lo mismo, pero no les están haciendo nada, no están procediendo contra ellos, ni siquiera los están quitando. Y hay muchas quejas, ¿no? Claro. ¿Qué quejas? Y dicen, pues esto está peor que como estaba antes, pero pues como es. ¿Y qué nos dijo, por ejemplo, el presidente con Segalmex, ¿no? Que a Ovalle lo engañaron los priistas. Los priistas mañosos. Yo Valle también fue priista, ¿no? O sea, no entendí. Vamos a un corte, y regresamos con los comentarios en el observatorio. Tu lugar está en el observatorio. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Sí, recuerdo. Ya estamos de regreso en su programa Observatorio y pues para terminar con los comentarios, licenciada Eliana. Pues mira, esos argumentos de los que habla Carlos podríamos utilizarlos, pero del otro lado. Así, pero al revés. No, hombre. Al revés volteado. O sea, al revés volteado. Que puede ser aplicable también para la gente que está gobernando. Porque una verdad dicha 1000 veces creen que, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces creen que es verdad. Y no es así. Ahora, todos sabemos, o sea, somos mexicanos, ¿verdad? No cerremos los ojos. Todos sabemos cómo se maneja este asunto. El asunto de los contratos, y ni siquiera nadie tiene que dar indicaciones, y ni siquiera nadie te tiene que decir, oye, beneficia a mi amigo. No. Funciona de manera automática. Automática, está en nuestro chip, remoto. Carlos. En el ADN, ¿no? O sea, como que la gente que está en el gobierno... no necesitamos inteligencia artificial. Al presidente. No. Que está de moda ahorita. Exacto. Traicionan al presidente. Pues sí, por supuesto, porque a lo mejor ahí sí no me meto a discutir ese punto. A lo mejor él puede tener algún tipo de valores, todavía un poco que no los entiendo, pero bueno, pongamos que ahí está. Pero la gente que está a su alrededor ha sido evidente que no. Ha sido evidente que no. Y ya lo decía Homero. Cosas que se ponen a la mesa, que se ponen y se comprueban. Y dice, pues no más no está ahí. No más no es cierto. Porque a lo mejor si él cree fielmente que está confiando en la gente adecuada. Y si a lo mejor piensa que realmente no está pasando todo esto, porque obviamente la administración con todo lo que es, o sea, es una gran cosa, ¿no? Y que yo veo que pues hay cosas que sí se atienden de manera inmediata, pero hay cosas que se dejan pasar. Sí. Que se dejan pasar, como el tema de la impunidad en el tema de la corrupción. Y que tiene a gente ahí para que lo haga. Él no puede hacerlo todo, pero se deja pasar. Ahora, ahí están los contratos
ahí está la vida de sus hijos. Ahí están las imágenes, las fotos. Así es, maestra, ahí está todo, ahí están los elementos para que cada quien haga criterio y tome sus decisiones. Sí. Pero nosotros como mexicanos sí sabemos cómo funciona y sí sabemos que pueden suceder esas situaciones. Ahora, en descargo, no estoy defendiendo a nadie. Ay, obviamente. Dios mío. No estoy defendiendo a nadie. Eres la chingontufia. Pero antes, no, es que antes no veíamos a los familiares en qué viajaban, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Y acuérdense que en una ocasión despiden al de la Comisión del Agua, al director de la Comisión Nacional del Agua, porque iba a la tienda de la esquina y en helicóptero. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Sí. Que antes no veías. Bueno, también las redes sociales han hecho un boom para que todos y cada uno tengan cuidado en la forma y en la manera en que se conducen, ¿no? Bueno, esperemos que también eso sirva. Pero ya no hay cuidado. No, ya no. Hay descaro. Sí, también se ha llegado a un descaro. ¿Y por qué? Porque mientras que estés del lado de los privilegiados y de los ungidos, no vas a tener ningún problema, Homero. Sí lo hemos visto. El problema es que estés viviendo sin que coincidas con los lineamientos o con las disposiciones o con los pensamientos del movimiento en el poder. Y eso también es muy peligroso y lo estamos viendo. Es difícil que alguien esté en el poder, no caiga en su tentación. Sí. Bueno. Y es difícil también que vea la caja abierta, no la pellizque, ¿no? Pues sí, pero también hemos visto personas que toda su vida caminaron, que castiguen a los que no están en la venia del... Sí. Y toda su vida tomaron su taxi, su camión, y ahora coche, chofer, y lo peor y estamos viendo también como muchos funcionarios y muchos políticos el cambio que estaban en otros partidos y se van a Morena. ¿Por qué? Precisamente para estar del lado de este movimiento en el poder que les da también inmunidad. Sí. Y tenemos muchos ejemplos. Tú ya dijiste uno, como podríamos volverlo a recordar, ¿no? Sí. Y pues siguiendo con los temas, empresarios transportistas revelaron la semana pasada que ya sostuvieron reuniones con el secretario de Gobierno del Estado, Aníbal Ostoa Ortega, para abordar la situación de los concesionarios del transporte público en el Estado y de proyectos como la entrada de la empresa ADO para prestar el servicio en la capital. Sobre este último aseguraron que ya se les hizo el ofrecimiento de agruparse con la empresa que tendría el 51% de las acciones y los empresarios locales el 49%. Además, las unidades de ADO no entrarían en las colonias populares. También confirmaron que Íñigo Yáñez ya actúa como enlace del gobierno estatal, quien sería el próximo secretario de Movilidad. Sí, maestra Hermelinda. Pues la verdad que así como se plantea la situación en que entiendo que capital empresarios foráneos y capital de empresarios locales, pues así con una alianza, pues la ciudadanía sale ganando. Los locales tienen la oportunidad también de salir adelante, tienen la oportunidad de demostrar la calidad de su servicio. Y bueno, pues así como se menciona también que el contador Íñigo ya es el enlace de los trabajos que ya arrancaron, pues qué bueno, porque él es una persona seria, formal, honesta, y pues en esta gran alianza pues todos van a seguir ganando, en primer lugar la ciudadanía, que va a tener el mejor de los transportes, que va a tener la mejor manera de poder desplazarse a los diferentes puntos de la ciudad con seguridad y tranquilidad. El empresario campechano que está poniendo en juego sus recursos y el empresario foráneo o que viene de alguna manera a modernizar y a darle otra imagen al servicio público. Entonces, pues hay que esperar los resultados de esta gran alianza. Sí. Licenciado Homero. Pues coincido con la maestra Hermelinda. Yo creo que ya no merecemos en Campeche un mejor servicio.
de transporte, porque en realidad el que tenemos es muy malo, las unidades están muy malas, la gran mayoría, pésimas condiciones, y pues no le echo toda la responsabilidad a los concesionarios, porque también hay que decir que ha subido mucho la gasolina, mucho las refacciones, pero bueno, han puesto también muy poco en cuestiones de administración, en cuestiones de echarle ganas a esto porque pues no habría ninguna necesidad de que entraran inversionistas foráneos y ellos pusieran más de su parte, porque de que deja el transporte, por supuesto que deja. Claro. ¿No? Y ellos han mostrado muchas veces, y lo ha padecido mucha gente que habla acá a la radio, que manda su reporte donde dicen, oye, pues de pronto nos dejaron sin camiones, que porque no van, que porque no hay 2 pasajes a esa hora y que no es redituable, ¿no? Y si tú te comprometes a dar un servicio, si te dan una concesión, es para eso, ¿no? Para que es el servicio, aún vaya vacío el camión, tienes que prestar el servicio. Entonces, no habría esa necesidad, pero bueno, obligan a esta situación que se está dando y es que es una añeja demanda, hay que decirlo, de los campechanos, de que tengamos un mejor transporte, porque vemos a las ciudades vecinas donde hay un mejor transporte y esto va a ayudar mucho a que pues a lo mejor a que quienes tienen vehículo y necesitan, está a 5 minutos oficina, o está a 5 minutos del mercado, o a 5 minutos del supermercado, en lugar de mover su vehículo, pues se trasladen en estos autobuses, ¿no? Claro. Va a ayudar a eso, a que se reduzca la movilidad, a que tengas un mejor transporte, que bueno, ya no merecemos y ojalá que sea pronto, que no se les dé más largas y ojalá que sea permanente, ¿no? Que no sea una llamarada de petate, de que esté bueno el servicio unos meses y luego empiece a decaer y empiecen a justificar por otras cosas, ¿no? Entonces, ojalá que pues ya sea pronto, que ya veamos esta reorganización y ojalá que ya se vea esta ley, porque finalmente, aquí lo hemos comentado, el Instituto Estatal de Transporte, su origen tenía otras intenciones, ¿no? Y se volvió en una oficina sancionadora, exclusivamente, no organizaba ni reorganizaba nada, no supervisaba nada, como hizo al principio, entonces no vimos que tuviera ningún resultado. Ojalá que sí se le dé un vuelco, ojalá que sí funcione y que opere, porque pues ahí está la parte medular, ¿no? Claro. De vigilar que ese transporte que nos están vendiendo ahorita, de que viene de primera, de que va a mejorar mucho, pues ojalá que lo veamos pronto y ojalá que sea permanente, sobre todo porque suele suceder aquí en Campeche que comienzan a, como dicen por allá, tambor batiente, como caballo de hacienda, terminan como mula, ¿no? Claro, sí. Don Carlos. Tengo muchas reservas sobre este proyecto. Desde el sexenio anterior ya se escuchaba que ADO quería meter sus inversiones o tenía interés en la plaza de Campeche, no solo en lo concerniente al transporte urbano, sino recuerden también que en el transporte foráneo protestaban mucho las combis, los propietarios de combis, que iban a meter minibuses. Los metieron finalmente. Sí. Camionetitas, ¿no? Sí. Y también desde el sexenio anterior se escuchaba que algunos exgobernadores estaban metidos en la idea de meter a ADO a Campeche para pues tener ahí algún beneficio en esas sociedades o esa asociación que se quiere hacer con ADO Mobility. Algunos de ellos creo que tienen metidos transporte urbano, dinero en transporte urbano. Y bueno, tengo muchas reservas porque es una empresa que se la sabe de todas en materia de transporte y que efectivamente sí daría un excelente servicio de primera, lo necesita Campeche, pero habría que cuidar mucho al pequeño inversionista, al que están invitando a entrar. De pura entrada, están hablando de 51-49% de porcentajes de participación, donde ADO tendría 51 y 49 entre todos ellos. Sí. Se dispersa su voto.
aún teniendo compactado su voto sería 49, no tendría una decisión definitiva en los destinos de esa empresa que se quiere fraguar en sociedad con capital local. Tengo muchas reservas porque la tendencia de ADO siempre ha sido al monopolio. ADO en sus orígenes empieza a crecer desde Veracruz hacia la Ciudad de México. Y alguna vez platicaba yo en este programa que con el paso del tiempo empieza a absorber empresas. Recuerden a los amarillos que venían de Mérida a Campeche, Autobuses Unidos de Yucatán, los absorbió. ¿Recuerdan a Darío Barrera con su transporte local de Campeche? Se los absorbió. Sí, nos estuviste contando cómo se fue comiendo todo el transporte. Se tragó a Dagdú de Tabasco, se tragó a Cristóbal Colón de Chiapas, se tragó a la empresa que corría en el área del Caribe. Autobuses del Caribe. Autobuses del Caribe, que tenían unas franjas moradas, emulando y azuladas, emulando su fondo marino. Se lo absorbió también. Entonces, Autobuses Unidos, también se los absorbió. También luego se dejó de manejar en la costa oriente, se fue al Pacífico y absorbió a 3 Estrellas de Oro, que corría de México a Acapulco, Zihuatanejo. O sea, es una empresa poderosísima, que sabe de todo en el transporte, que incluso mete mano a la hora de legislar sobre el transporte a nivel federal, cabildea. Entonces, nosotros aquí a nivel local, pues sí esperamos que se tome en cuenta esto, porque pues los pequeños empresarios que tienen una unidad, 3 unidades, van a ser metidos a una vorágine de sucesos en los cuales no tendrán determinación preponderante, ya que el control lo tendrá ADO Mobility. Y bueno, les deseo suerte. Licenciada Eliana, ya para terminar. Pues mira, sin duda alguna lo que nos queda claro es que Campeche necesita y le urge la reorganización de una problemática tan seria como tenemos del transporte público. No solamente en el tema de transporte, esperemos, ¿no?, que esa supuesta Secretaría de Movilidad que está proyectada y que va supuestamente también a encabezar el contador Íñigo, que lo hemos reconocido antes y lo vuelvo a reconocer ahora junto con el licenciado Homero, es una persona seria, una persona capaz, y que no solamente sea para cuidar el hecho de que se haga una nueva reorganización, unas nuevas rutas. O sea, hay que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que se necesita y se requiera. Y no solamente para el beneficio de de la empresa que va a entrar, sino, así como dice Carlos, de también cuidar los intereses de los campechanos, que son los pequeños pues transportistas y que necesitan también cuidarse, ¿no? Cuidarse. Y que no se quede solamente en eso. Hay otros proyectos de otras cosas que se necesitan y se requieren, no quedarse solamente en ello. Es claro por lo que nos dices que lo que le importa es tener ya las rutas que dejan pues mayor ingreso, porque las colonias no se están. Al rato van a entrar a las colonias, son como los sapos. Pues sí, y lo preocupante es lo que dices tú, no vaya siendo que entonces también vaya a subir el transporte de tal forma que tampoco se pueda pagar, porque somos un pueblo pobre, seamos realistas en eso, somos un pueblo pobre. Muy pobre. Entonces no se va a poder pagar y luego nos vayan a dejar tirados, y ni unos ni otros, como tú dijiste. Sí, y otra cosa que se me escapaba mencionar es que viene de la mano también con la preocupación de ADO por tener penetración ya en áreas urbanas, salirse de las carreteras, es porque le viene el Tren Maya. Y el Tren Maya, si a alguien le preocupa, es a ADO. Sí. Porque pues ahora tiene el monopolio de las rutas del sureste, ya no lo va a tener. También por seguridad y aquí, todo. Por ejemplo, hay que decirlo y qué bueno que las combis, los prestadores de servicio de taxis colectivos, le ganaron la partida
por los microbuses, porque mientras ellos ponían horario, te vayas en la comis, acá salen cada 10 minutos, ¿no? Sí. Cada 15 minutos. Claro. Es la misma historia con los autobuses, porque ahorita a la gente le sale más barato irse a Mérida, toma una combi de acá a Calquiní, Sí. y de Calquiní allá toma a Mérida. Sí. Entonces está abandonando el ADO porque, como lo veas, está cómodo también el transporte y es Sí. el 50%. Y es más Ya más barato. rápido. Ya más Es- rápido. así es. Bueno, pues muchas Aquí gracias. lo que deseamos es éxito al empresario campechano. Sí. Así Duro es. con los campechanos, con los Así es. empresarios, que saquen la casa, que saquen Sí. la casa, que Y se que abran la unan. cartera. Sí. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de Núcleo Comunicación del Sureste. Este fue su programa Observatorio y los esperamos el próximo lunes. Todos los elementos de la información se exponen mejor en Observatorio NSS. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.